Dale un fuerte aplauso a tu Dios. Si estás aquí para adorarle a Él, si estás aquí para verle la cara del hermano, mejor siéntate, pero si estás aquí para adorar a Dios, ofrécele un aplauso de holocausto a Dios Todopoderoso. Si estás aquí simplemente para ocupar un espacio, mejor vete a tu casa a ver la novela. Si estás aquí para ocupar un espacio, mejor vete a tu casa. Si estás aquí para adorar a Dios, dale gracias a Dios Todopoderoso. Gracias Espíritu Santo de Dios. Santo Dios. Tú eres mi éxito. Aleluya. Dios es grande y poderoso. Oh, sí, Señor. Vamos a estar poniéndonos todos de pie y buscando en el libro de Marcos, capítulo 5, en su versículo 24 al 23. Bendito sea el nombre de Dios. Santo eres tú, Cristo, Dios Todopoderoso. Marcos capítulo 5, versículo 24 al 34. Cuando todos lo tengan pueden decir amén. Amén. Hoy yo aprendí algo sobre las escrituras y la evolución de ellas. Cuando antes de que existiera la imprenta, la Biblia era por rollo. Y cuando apareció la primera Biblia en un libro y no en rollo, yo pienso cuando las personas vieron a este hombre llevando una Biblia y no en rollo, y este moderno, ¿de dónde salió? No aceptamos eso, en rollo, hasta que tuvieron que aceptar el rollo. Hoy en día es, si este moderno con una lata y no con un libro, ahí nadie dice amén. Aleluya. Nadie dice amén. Gloria. Amén. Pero yo prefiero realmente una Biblia de mano, no me acostumbro a leer Biblia así. Amén, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Dice la palabra. Fue pues con él, y le seguía una gran multitud, y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía un flujo de sangre, diga flujo de sangre, había sufrido mucho de muchos médicos, y gastado todo lo que tenía, y nada le había hecho provecho. Antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, diga, oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre toda la multitud, y le tocó y puso su mano. Porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Fíjese en la palabra, no dice sana, dice salva. Amén. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en su cuerpo que estaba sano de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, diciendo a la multitud, dijo, ¿quién me ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ¿ves la multitud que te aprieta y dices, ¿me han tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que había hecho, vino y se postró de delante de él y dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Amén. Aleluya. Dejamos el pastor que dé oración por esta palabra. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra que hemos leído esta noche. Te pedimos, Señor, como siempre, que tú las hagas explicativas, oh Dios, en cada una de nuestras mentes, nuestros corazones. Aleluya. Y bendiga, Señor, a tu siervo que va a ministrar y que de él pueda salir una palabra que rejuvenezca nuestras almas. Hazlo por Cristo Jesús. Sí, Señor. Amén. Amén. Amén y amén. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo de Bendito Dios. tu nombre, Jesús. Como todos conocemos, y
Tantas veces hemos escuchado de la historia de la mujer del flujo de sangre. Amén. ¿Y por qué pasa ese momento? Esa mujer se encuentra con Jesús. Y era que Jairo, uno de los principales de la ciudad, uno de los principales sacerdotes, había tenido una hija enferma. Y Jesús iba de camino. Esta mujer, aprovechando la situación de Jairo, escuchó que Jesús pasaba por esa zona. Y hizo lo que hizo. Pero el asunto acá no es el acontecimiento, ni de que Jairo iba hacia su casa y ni para resucitar a su hijo, sino la sangre de la mujer. La sangre es vida. Y ella padecía de 12 años botando la vida. Bendito Dios. Porque una persona sin sangre, fíjese cómo Jesús en la crucifixión, Él pagó el precio con, diga conmigo, su sangre. Con su sangre. Es decir, dije, Dios dio su vida por usted. Aleluya. Y hay una situación que pasa esto, de que la sangre tiene un poder, dependiendo de qué fuente brota. Si viene desde la sangre de una situación mala, ¿y qué situación había pasado esta mujer para tener esta dolencia por 12 años? Que dice la palabra que había gastado todo lo que tenía y este azote le hacía siguiendo mal. Hay una parte en la Biblia donde uno de los discípulos le pregunta a Jesús, ¿quién pecó de estos? ¿Su padre o él para que él tuviese ciego? Fíjese de la respuesta de Jesús. Esto aconteció para que la gloria y el poder de Dios sea manifestado. Es decir, en esa situación que estaba la mujer del flujo de sangre, no era que alguien había pecado, era que el poder y la gracia de Dios tenía que manifestarse en ese momento. No era porque Jairo tenía que sanar a su hijo, no, es que el poder de Dios al fin y al cabo era para manifestar el poder de Dios. Fíjese que el milagro que Dios hacía en cada lugar no era para que la persona fuese sana solamente, era para que el poder de Dios sea manifestado en ese lugar. Aleluya. Qué bueno es Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Fíjese que si esa mujer se hubiese echado para atrás y hubiese dicho, me voy a echar a morir y no voy a acercarme a Jesús. Mucho se ha hablado de la milla extra. Mucho se ha hablado de que tú tienes que llegar hasta el punto. Hoy escuchaba yo el apóstol Bullón decir algo sobre su padre, que su padre era minero. Y que su padre vio una mina y él todo lo que tenía contrató personas. Y él dice, esta mina a mí me va a dar bastante plata. Y él hollando plata, él hollando en esa mina, gastó todo lo que tenía. Llegar al punto de que su familia ya no tenía nada que comer. Y él dijo, bueno, ya mis hijos y mi esposa están pasando hambre. Yo voy a dejar esto porque ya no puedo seguir manteniendo a los mineros sin sacar nada. Ya no, entonces tengo que buscar trabajo porque ustedes tienen que comer. Es decir, que su pasión era trabajar en esa mina porque era lo de él. Y él dejó lo de él porque una necesidad. Bendito sea el nombre de Dios. Pero dice el apóstol Bullón que una vez llegó un joven allá, años después, y la mina había quedado abandonada. Y el trabajo de la mina no es que si la mina es mía, es que el que llegó primero se lo lleva. Ay, Dios mío. Y dice que ese joven trajo maquinarias modernas. ¿Y usted sabe cuánto oyó el joven simplemente para encontrar la plata? 50 centímetros. Es decir, que el padre del apóstol Bullón dice que su padre se dobló de tristeza por no haber tenido suficiente fe para llegar a esos 50 centímetros. Y ese joven se hizo millonario, que eso salió por todas las noticias. Ay, Señor. Y así mismo es lo que pasa, que a veces nosotros por no dar el paso un poco más, perdemos las bendiciones de Dios. Aleluya. Por no dar un paso más, perdemos los frutos que Dios quiere que nosotros recibamos. Fíjese que el acontecimiento, que a veces nosotros nos metemos en situaciones y dejamos situaciones creyendo de que Dios nos puso en ella, pero nosotros mismos a veces nos metemos en desiertos que Dios no nos metió.
Aleluya. Y nosotros nos preguntamos, ¿por qué me pasa esta clase de cosas? Te pasan esa clase de cosas porque, número uno, no corriste la milla extra. Número dos, Dios no te metió en esa situación. Al santo, alaba la gloria. Y es bastante fácil venir y decir, Padre, estoy botando la vida. Estoy botando todo. Sí, pero yo a ti no te dije que te metieras en eso. Fíjese que yo escuchaba de alguien me decía hace unos días, o ayer, creo que fue antes de ayer, mi meta, mi deseo se ha echado para atrás porque no era el propósito de Dios. Y se ve bien. Y hay bendiciones que no son bendiciones, sino maldiciones. Sí. Fíjese que a un músico que le fue a cantar a un dictador, él cobró $20,000 y él le dijeron, ese dinero tú no lo necesitabas. No era necesario que ese hombre disfrutara de tu música y que tú cobraras ese dinero. No todo el dinero se gana. Santo. Y es porque a veces damos millas que Dios no nos pidió. Aleluya. Y queremos correr y queremos brincar, pero que no es lo que Dios quiere. Y cuando pasan estas situaciones que vemos que tú estás ahí botando toda la vida en un flujo de sangre y tú te preguntas, Padre, ¿hasta cuándo voy a fluir con esta maldición? Aleluya. Y el Padre te va a decir, cuando tú entiendas que no es lo que yo quería para ti. Dios mío, aleluya. Santo. Fíjese que Jesús no le dice, cierro la llave de tu maldición. No, dice, se secó Wow, sí. tu flujo de sangre. No dice que la llave de tu flujo de sangre se secó. Porque la mujer hizo algo que muchos cristianos hoy en día no hacemos. Porque es bastante fácil decir yo creo en Dios que decir yo le creo a Dios. Aleluya. Y ella fue y aconteció que le topó al manto de Dios. Aleluya. Yo no sé si usted ha leído lo que dice el libro de Apocalipsis sobre el manto de Dios, la letra que tiene el manto de Dios. Santo. Y esa mujer tocó la palabra que tiene Dios en su manto. Santo. No solamente la parte de hombre, no. Ella tocó su espíritu porque su palabra dice, Jesús, virtud salió de mí. Ay, ay, Aleluya. sí. Porque cuántas personas no chocaban contra Jesús y no salía virtud de él. Pero cuando tú tocas más que el cuerpo y tocas el Espíritu Santo de Dios, virtud sale de Dios. Gloria a Dios. Fíjese que yo vengo orando hace un tiempo y le pido a Dios Padre que cuando yo toque salga virtud de mí. Santo. Y ese es el problema, que a veces con poca palabra puede salir virtud de nosotros, pero ese si tenemos esa chequina del poder de Dios sobre nosotros y que salga una virtud de nosotros. A veces vemos predicadores que están hollando mucho en una palabra y rebotan tanto en una palabra y no sale nada de virtud del porque son secos en desiertos. Aleluya. Dios mío. Pero la palabra de Dios dice que la palabra de Cristo, la Biblia dice que es agua viva y es viva y eficaz y es abundante. Santo Dios. Es necesario yo tener que buscar una cubeta cuando yo tengo toda una fuente de agua viva. Aleluya. Y ese es el problema, que buscamos cubetas, buscamos a Dios cuando lo necesitamos. Queremos siempre clamar a Dios cuando creemos que ya es necesario que yo lo busque. Pero la palabra de Dios dice, buscad a Dios mientras pueda ser hallado. Amén. No cuando a mí me convenga. No cuando yo tenga prosperidad. No cuando yo tenga que hacer. No, buscad a Dios mientras pueda ser hallado. Porque cuando tú quieras buscar a Dios, cuando yo no pueda ser hallado, dice la palabra que aún la muerte Ay, ay, ay. escapará de ti. Santo Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Aleluya. Esta mañana, mientras escuchaba el programa de Cielo Vida TV, el ministro dijo una palabra que a mí me encantó, no me acuerdo, pero a mí me encantó mucho la palabra, que él le decía a su esposa, ora por X cosa, pero él mientras tanto buscaba el versículo bíblico. Aleluya. Y wow, mira qué interesante suena eso. Fíjese una diferencia de una palabra, como dice la palabra bien dicha, Sí, como conviene. bien dicha como conviene, es como manzana de plata. Y el problema es que la palabra bien dicha tiene una peculiaridad igual que la palabra mal dicha. Sí. Porque lo importante no es lo que se dice, sino cómo lo dice.
Fíjate en una palabra que Jesús le pregunta a alguien, ¿quién dice la gente que yo soy? Dice que tú eres el Hijo de Dios. Sí, es verdad, y todo lo que dijo, eso no te lo reveló ni carne ni sangre. Pero ahí mismito, en ese párrafo, Jesús le dice a esa misma persona, apártate de mí, Satanás. Porque a veces lo que nos hace siempre sangrar es a veces lo que nosotros tenemos dentro. Santo. Alaba la gloria. Fíjate que yo hace unas semanas, tengo como un mes, gracias a Dios, creo que fue ayer que terminé mi cirugía, que tenía 3 meses, creo, un tiempo haciéndome una cirugía en un diente, y mi infección no cesaba. Es decir, que yo tenía una fuente incesante de una infección. Y a mí me medicaron tantas veces que ya, número 1, me estaba haciendo daño la medicina porque era muy fuerte. Número 2, mi infección me hacía resistencia ya, porque se estaba adaptando. Y ese es el problema. Nosotros a veces nos resistimos a la medicina de Dios. Santo. Aleluya. Porque entendemos que no es lo que queremos, sino es lo que deseamos. Porque a veces la palabra de Dios puede ser contradictoria a lo que tú deseas. Y puede parecer de que no, que ¿qué es lo que Dios me está diciendo? Esto a mí no me conviene, pero verás que ese medicina al fin y al cabo te conviene. Santo. Es la que necesitas. Porque es lo que necesitas. Santo. Es lo que quieres. Fíjate que la medicina que la mujer tenía todo este tiempo, fíjese lo que dice la palabra, ella gastó todo su dinero en medicina y no le hizo bien, al contrario, le hizo mucho y mucho daño. Porque buscaba una medicina que no le convenía. Pero instantáneamente la mujer se acercó al verdadera agua viva, se acercó al manto de Jesús, ella fue sana al instante. Bendito sea el nombre de Dios. Es lo que quieres, es lo que necesitas. Y fíjense, en 2 ocasiones en este mismo párrafo dice, Jesús dice, se salva. Y también dice el historiador, ella fue salva. No dice que fue sana. Porque es que cuando Jesús te trata a ti, tu medicina no es para sanarte, es para salvarte. Santo, qué lindo. Sí. Bendito sea el nombre de Dios. Gloria a la sangre. Gloria a Dios. Santo Dios. El alma adora al que vive. Fíjese cómo la mujer del flujo de sangre había perdido toda su vida. Y que por 12 años, si usted se calcula y se detiene a pensar un poco, nadie aguanta una semana de sangrado. Fíjese que el flujo de sangre no es más que una, ¿cómo se le llama en medicina? Una hemorragia interna. Una persona en horas no aguanta una hemorragia interna y ella duró 12 años con una hemorragia interna. Fíjese tanto el poder de Dios que todavía le da suficiente sangre, no para aguantar horas, para aguantar años, 12 años de un flujo de sangre incesante. Fíjese cómo la palabra dice aquí, esto fue acontecimiento para que el poder de Dios sea demostrado. Gloria. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Fíjese cómo la ilógica, Dios le da lógica. Así es. No hay lógica de que una persona en flujo de sangre aguante tantas horas. Y ella duró 12 años de su vida. Santo. Gloria a Dios. Y es porque hay una perfección en el mover de Dios cuando el propósito de Dios tiene que cumplirse. Sí, así es. Aleluya. Fíjese cómo hay un alineamiento cuando la gloria y el poder de Dios tiene que manifestarse. Porque si Dios no hubiese hecho eso en ese momento, sabrá qué habría pasado. Porque el propósito de Dios, número 1, es que su gloria sea demostrada. Número 2, es que alguien sea transformado en esa gloria. Gloria a Dios. Fíjese que si una persona está ministrando a Dios y alguien no es ministrado, esa palabra no vino de Dios. Aleluya. Así es. Aunque venga con la palabra, Oh. aunque diga Cristo salva. Porque es algo que yo he predicado antes, que es el poder de la impartición. Yo puedo estar llena de muchas palabras bíblicas y yo conozco muchas personas con muchas palabras bíblicas, pero su palabra, su esencia es de mal. Porque yo
hablo de lo que sé, pero imparto de lo que soy realmente. Y si de mí hay chequina y poder de Dios, yo voy a impartir chequina y poder de Dios. Voy a impartir sanidad de parte de Dios. Porque fíjese de algo, no me acuerdo si era Pablo, que andaba con otro, y una divina decía, estos son hombres de Dios, estos son profetas de Dios. Pero era una bruja, no era por poder de Dios que ella lo sabía por su adivinanza. Era divina. Y fíjese cómo esta mujer se atrevió no solamente a tocar el borde de Dios, se atrevió a adorar a Dios. Porque atreverse a tocar a Dios, atreverse a entrar al lugar santo de Cristo Jesús es un acto de adoración. Amén. Fíjese, un acto de adoración. Cuando Dios le dice a Abraham, dame a Isaac, tu único hijo. Santo. Él no titubeó al decir, ministrame de nuevo como sabemos hacer. Ministrame, que no me llegó, esa revelación viene del diablo. Abraham no hizo eso, sino él dijo, vámonos. Y se fue con 2 siervos y su hijo. Cuando llegan al monte, que Dios le dice a él que allá va a edificar, dice, espérenme aquí, yo y el muchacho haremos allá, edificaremos altar y volveremos. Fíjese la fe que tiene Abraham, él dice, volveremos. Pero el propósito de Dios que él le había dicho en su idea no es que él va a volver, ellos van a volver. Él iba a volver, pero no iba a volver con Isaac. Santo. Aleluya. Aleluya. Que cuando van de camino, Isaac le pregunta, padre, leña tenemos, fuego tenemos, Y la Y el carne. cordero de ¿y el cordero dónde está? Bueno, amigos. Ay, papá. Ven aquí. Yo me yo proveero. Jehová iré. Yo no lo dice riendo, pero no, él no lo está diciendo riendo. Él lo decía, Dios proveerá, porque él tenía la fe de que algo Dios iba a hacer. De que si Dios le quitaba a Isaac, él le daría a otros. Sí. Santo. Convicción. Santo. Santo Dios. Aleluya. Pero fíjese de algo. Isaac no era su único hijo en el momento. Ya tenía Ismael, tenía otro más, si no mal recuerdo. Pero él tenía algo especial con Isaac, con ese niño. ¿Por qué? Porque había venido de su verdadero amor. Aleluya. Bendito sea el nombre de La Dios. promesa, mira la promesa, lo que Dios dice. Aleluya. Bendito sea el nombre de Dios. Y que cuando llegan allá, comienzan a edificarlo todo y comienzan a edificar piedras grandes abajo, piedra mediana en el centro y piedras pequeñas arriba. Así se edificaba el altar. Y bueno, y pregunta el niño, papá, tenemos leña, tenemos fuego, tenemos cuchillo. ¿Dónde está la? No se ríe, pero ¿verdad? Y el cordero. Y el cordero. Wow. Bueno, mi hijo, eres tú. Mira, siéntate ahí, vamos a hablar. Bueno, mi hija, ¿Tú crees Dios, verdad? Sí, ¿tú crees Dios, verdad? ¿Tú crees Dios? hay una situación. Dime si, Isaac, por favor, ¿tú crees Dios sí o no? Hay una situación. Papá, tú me enseñaste a creer en Dios. De oída le conozco porque así tú me has enseñado. Pero fíjese en el momento que ahí es que me gusta siempre la parte de esa historia. De que cuando le dice, mira, la Biblia no lo dice así. Mira, tú eres el sacrificio de hoy. Yo supongo que número 1, eso le dolió a Jacob. Ahí está. Número 2, el niño habrá quedado medio atónito. Yo, bueno, está bien. Tú me has enseñado a creer en Dios. Y siempre agradar. Y si es para agradar a Dios, yo sacrifico mi vida, porque la palabra dice algo que a mí me encanta, que no hay mayor amor de aquel que da la vida por sus amigos. Aleluya. No dice un hijo, Ahí sí. no dice un padre, no dice sus amigos. ¿Y quién era el amigo perfecto de Dios? Dice la palabra.
Padre de la fe. El Padre de la fe. Yes. El amigo de Dios. Personal. La única persona que la Biblia dice que es amigo de Dios es Abraham. Eso no se lee. En otro texto que no tenga que ver con él, no hay. Wow. Así como la palabra gato, eso no está en la Biblia. El gato no aparece en la Biblia. Tengo que no aparece el nombre gato. Pero por hecho no quita que no haya existido. O no existe. Santo. Porque está creado por él. Aleluya. Fíjese algo. Que cuando están en ese momento, él dice, papi, antes de tú hacer lo que vas a hacer, primero adoremos a Dios. Porque antes de hacer sacrificio y holocausto a Dios, se adora a Dios. Santo. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Y simplemente en ese momento que el niño cantará ahí, cuán grande es Dios, cántale cuán grande. Yo, papi, canta conmigo. Chacho, yo no te encanta. Yo, pero que ese es el momento en que hay que adorar a Dios, en los momentos duros. Y cuán grande es Dios. Yo, ya está bien, cantamos. Ahora vamos. Y me encanta cómo Dante Gebel cuenta esta historia. Dice que Jesús está en su televisión ahí viendo la situación. Ahí está Jesús. Y pasa un ángel como que, Dios. ¿qué me está pasando aquí? Digo, no te preocupes que Abraham me está adorando. Sí, pero tiene un cuchillo y el niño no está en el lugar donde debería estar y debería estar un cabrito. Ay, Dios. Yo, bueno, tú eres Dios, tú eres que se está ahí, están ahí, y viene más ángel y ¿qué está pasando? Yo, esto es una vaina rara, Una puerta rara. una vuelta rara aquí. Aleluya. Y sí, cuán grande. Yo, pero el hombre tiene un cuchillo y tiene el niño amarrado, ¿qué está pasando ahí? ¿Acaso no es este tu amigo, Dios? Sí, es mi amigo. Y está en ese momento ahí, y yo, bueno, y el ángel nervioso, y yo, ay Dios mío, va a matar al muchacho. Va a matar al muchacho. Oh, gloria. Y en ese momento de adoración que está Abraham y su hijo, ya el puñal está en la mano, puñal caliente para que no sienta el golpe. Claro, porque cuando a ti te van a herir de verdad, para no matarte, que tú sientas el dolor, el puñal se calienta. Y es para que tú no sientas el dolor. Porque el padre no quiere que el hijo sufra. Santo. Por eso es una necesidad hacer el sacrificio. Santo. Bendito sea el nombre de Dios. Alma adora. Y es que en el momento que él dice ya, ok, en el segundo de que Abraham alce el cuchillo, en esa milésima de segundo, Dios le dice al ángel, ok, ve ahora y deténlo. Porque dice la palabra que el ángel de Dios fue allí. Santo. Y que exactamente en el momento de que el ángel dice, no llego, en lo que va bajando el cuchillo, el ángel le vocea desde el cielo, ¡Abraham! Porque no le daba tiempo a bajar. No, ¡Abraham! ¡Detente, Abraham! No, porque si llega ya de que... No, va a llegar ya a agarrarle la mano con el cuchillo dentro. Tuvo que vocearle. Gloria. Y a veces, si usted no ha tenido eso en la noche que usted está durmiendo y a ti te dicen, Jonathan, Sí. Nicole, tú no has tenido eso, como que a ti, y tú te levantaste y me llamó. Apagate el otro. Apagaste la estufa. Yo, tú estabas ahí, cerebro. Lo apagamos los dos. No ahí. Cerrate la puerta. Cerraste la puerta. Yo, sí, tú estabas ahí. Y así hace Dios. Sí. Nos llama y nos llama por nuestro nombre. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Y dice, verdaderamente, Abraham, tu fe, por esa fe que tú has tenido, tu descendencia se multiplicará. Nada a ti te ha de faltar. Y así mismo fue como le pasó a la mujer del flujo de sangre. Tocó el manto de Dios.